SER Podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Muy buenas tardes. El juez del caso Kitchen cerró la instrucción a pesar de que la policía no había cumplimentado todavía todas las diligencias para averiguar de quién era el número de móvil desde el que, según Villarejo, Mariano Rajoy se comunicaba con él. Y a esta hora, la cadena SER les avanza que, según un informe de la policía al que hemos tenido acceso, ese número de móvil estaba a nombre del PP, figuraba a nombre del PP, se dio de alta cuando Rajoy llegó a la Moncloa y se dio de baja cuando Rajoy salió de la Moncloa. Esto se lo ha confirmado la compañía telefónica a la Policía Nacional, así consta en el informe al que ha tenido acceso esta casa, informe que le llegó al juez, pero el juez, a los 3 días de recibir ese informe, cerró la instrucción sin tirar de ese hilo. Es una información de Miguel Ángel Campos. Campos, buenas tardes. Buenas tardes. En ese informe los policías informan al juez de que están esperando a que las empresas titulares de las líneas telefónicas le comuniquen si los teléfonos habían operado durante los años objeto de investigación y la titularidad de 2 de los 3 números. Los policías informan que la compañía telefónica sí que ha comunicado que el tercer número pertenecía al Partido Popular y fue dado de alta por la formación política el 31 de diciembre de 2011, dándolo de baja el 12 de julio de 2018. Ese periodo coincide prácticamente con el tiempo en el que Rajoy fue presidente del gobierno. Fuentes jurídicas consultadas por la SER afirman que el juzgado decidió cerrar la causa a pesar de este informe porque las compañías habían comunicado verbalmente a los agentes que no guardan dato alguno sobre el registro de llamadas o mensajes pasado un año desde su envío. Sin ese registro, según las mismas fuentes, iba a ser imposible probar nada. Anticorrupción reprocha al juez que ni siquiera quiere investigar este aspecto de la causa y ha solicitado a la Sala de lo Penal que revoque el auto y poder preguntar al menos al PP a quién correspondía ese teléfono bajo sospecha. Anticorrupción critica que el magistrado parece que ha establecido un cordón o inaceptable línea roja que no se pueda traspasar. Noticia que avanza la cadena SER. Tienen todos los detalles en cadenaser.com. Y en torno a 1.000 personas van a tener que dormir fuera de sus casas esta noche por el incendio que avanza sin control en Estepona y que ha arrasado ya más de 2.000 hectáreas. Cuando he abierto la puerta de la casa y me he visto a los 2 policías y a 200 metros detrás, todo el monte ardiendo, que es que hasta el calor, tío, llegaba a mi casa, picha. La verdad que estoy muy asustada, a mí me da mucha pena todo incendiado, todo quemado, los bomberos... Miedo toda la noche. A matarlos a todos los putos pirómanos de mierda estos. El ritmo al que avanza el fuego ha obligado a desalojar hasta un parque temático que está muy cerca de las llamas, un parque lleno de animales. Vamos hasta allí, Encarna Jerez, adelante. Hola, muy buenas tardes. Pues así es, casi 1.000 vecinos fuera de sus casas, la mayoría de ellos de Estepona, más de 2.000 hectáreas calcinadas y el parque temático desalojado. Ese es el balance de momento del incendio forestal que desde anoche arrasa Sierra Bermeja, un paraje declarado reserva de la biosfera. Aunque aún es pronto para determinar las causas del incendio, todo parece apuntar a que ha sido intencionado. Las llamas se originaron en la noche de ayer, en 2 focos a la vez, cuando ya había caído el sol y en un día en el que se llegaron a alcanzar rachas de viento de hasta 90 km por hora. Precisamente, ese viento es el que más preocupa a los servicios de extinción, que apuran las últimas horas de luz con el temor de que la noche y la retirada de los medios aéreos reavive frentes que se dan por controlados. ¿Cómo va a evolucionar el tiempo, el viento en esa zona? Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes, mucho no va a acompañar, de hecho no esperamos que la situación mejore claramente hasta principios de la semana que viene cuando podría llover, pero mientras tanto mañana temperaturas altas, no tanto como ayer, pero superando con facilidad los 30 grados en la zona del incendio y en momentos el viento todavía soplará con intensidad, además lo peor de todo, con dirección variable, una situación mucho más tranquila en el resto del país, todavía atentos a esas tormentas que pueden mantenerse hasta bien entrada la noche en la mitad norte peninsular. Y hay media hora 25 deportes con Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Las ligas europeas se han pronunciado contra la idea de la FIFA de organizar un mundial cada 2 años. En un comunicado conjunto, 9 ligas europeas afirman que esa nueva competición recargaría el calendario y perjudicaría a los clubes, a los jugadores y a los aficionados. Y en el Barcelona, Joan Laporta ha aprovechado hoy la presentación del holandés De Jong para reforzar a Ronald Koeman en el puesto de entrenador. Dice Laporta que Koeman tiene toda la confianza y todo el poder en el plano deportivo del Barça. Empieza ahora 25. Vamos ahora con las consecuencias de la frustrada ampliación del Prat, con la decisión del Banco Central Europeo, hoy importantísima, también con el precio de la luz. Vamos con todo lo demás, pero antes una escena de gravedad política que ha ocurrido hoy en la Asamblea de Ceuta, con Vox llevando al límite las costuras de la convivencia política en la ciudad autónoma, en un lugar
tan delicado. El partido de Abascal lleva meses atacando con mucha dureza al presidente de la ciudad autónoma, que es Juan Jesús Vivas, del Partido Popular. Vox le reprocha a Vivas algún tipo de blandeza política por haberle agradecido a Pedro Sánchez que visitara la ciudad autónoma como gesto político justo después de que en mayo Marruecos abriera la frontera y pasaran allí 10.000 personas. Un político del PP agradeciendo a Pedro Sánchez un gesto para que la ciudad autónoma que fue importante para Ceuta, y Vox pone el grito en el cielo porque el político del PP se lo agradezca a Pedro Sánchez. Esto que van a escuchar es lo que ha sucedido hoy. El primero al que van a oír es a Carlos Verdejo, líder local de Vox, y le responde el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, del PP. Blanquea al gobierno de la nación cuando de forma recurrente, una y otra vez, habla de la invasión del 17 de mayo, porque usted le puso precio a Ceuta, 30 millones de euros. Los hechos son los que marcan las actitudes políticas y de las personas. A ustedes lo que les interesa es incendiar a Ceuta. Eso no son hechos. Eso no son hechos. Eso no es un hecho. Usted blanquea a los promarroquíes y por eso se escuda y miente y manipula. Esta institución se convierta. Usted lo que tiene que hacer es defender Ceuta. Defienda Ceuta de una vez. Y deje de defender a su gobierno y a sus chiringuitos y a sus consejeros que viven muy bien. Eso es lo que tiene que hacer. La tolerancia contra el integrismo tampoco ha hecho nada. Desgraciadamente, usted no le tiene ningún respeto a Ceuta. Y ustedes son peor que una mafia. Claro, peor que una mafia. Ustedes son peor que una mafia, le ha dicho el líder de Vox al presidente de la ciudad autónoma, que es del PP. Después de esa bronca, Vivas ha dado la palabra a Fátima Hamed, que es portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía. Es una política, es española ella, lleva hijab. Y ahí ya ha acabado de dinamitarse la sesión del Pleno de Ceuta. Uno de los diputados de Vox le ha llegado a decir a esta política que si por él fuera, la echarían a Marruecos. Isabel Villar, buenas tardes. Buenas tardes. A partir de este momento, todos los partidos en la Asamblea de Ceuta han acordado no entrar a debatir las propuestas de Vox y limitarse simplemente a votar en contra. Lo argumentan para no darles pábulo, dicen, ni a insultar ni a reventar el desarrollo de la sesión. Eso en Ceuta. Y en Madrid, hoy Rocío Monasterio ha ido a hacer política a la puerta de un centro de menores extranjeros no acompañados, a un centro de niños tutelados, a pedir que se cierre el centro y a pedir que se eche a esos niños de España. Es necesario que los menas sean repatriados con sus familias a los países de origen y mientras que no puedan ser repatriados, pues que se los manden a su casa a la médico y madre o a Anabel Alonso, que están dispuestos a recibirlos. Cuando dice Monasterio la médico y madre, que se le manden a la casa de la médico y madre, se refiere a Mónica García, que es la líder de la oposición en Madrid. Gobierno y Generalitat de Cataluña llevan 24 horas acusándose mutuamente de ser los responsables de parar el proyecto de ampliación del aeropuerto del Prat, un proyecto que implicaba una inversión de 1.700 millones de euros, pero que iba a afectar a un espacio natural protegido. El Gobierno central insiste en que los pormenores del plan estaban acordados con la Generalitat, con el vicepresidente catalán, Jordi Puigneró, que es de Junts per Catalunya, pero que Esquerra, empezando por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, estaba dando marcha atrás y que eso imposibilitaba seguir adelante con el proyecto. Y así, con esas dudas dentro del gobierno, dice el gobierno central, era imposible sacar adelante la ampliación. Sí, se ha hecho público que pensaban asistir a la manifestación del día 19 de septiembre en contra de este proyecto que habían suscrito y que habían acordado, ¿no? Perdemos ahora la oportunidad, pero yo insisto, y eso lo quiero reafirmar, la mano tendida del gobierno de España para seguir colaborando con el gobierno de Cataluña. Para nosotros, Cataluña es un motor de la economía española. Es Raquel Sánchez, ministra de Transportes, esta mañana con Ángels en Hoy por Hoy. Pero esas discrepancias de las que habla, discrepancias internas, no existían solo en el gobierno catalán. El presidente del gobierno, por tanto el gobierno, conocía de la discrepancia y, como siempre he hecho, he trabajado la discrepancia en silencio. Yolanda Díaz ha dicho esto desde la zona protegida por la que iba a pasar la tercera pista del aeropuerto del Prat. Ha ido allí a visitar aquella zona junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que también estaba en contra del proyecto. Y desde la Generalitat, Pere Aragonès, el presidente catalán, ha sido muy duro hoy. Estamos delante de una maniobra de presión que lo que pretende es que o aceptemos como ellos quieren hacer la ampliación o no se hace. O deciden ellos y aceptamos nosotros o no hay nada. Y esto no lo podemos aceptar. Es, por tanto, una operación de chantaje del gobierno del Estado y de AENA. O mucho cambian las cosas en los próximos días, o ya ha dicho la ministra de Transportes que el proyecto queda por lo menos aplazado 5 años. Y que a partir de ahí ya se verá. En el corto plazo, y desde una perspectiva ya puramente política, paralizar la ampliación del Prat puede tener otra consecuencia,
ponerle al Gobierno central bastante más cuesta arriba la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Jordi Sánchez, que es el secretario general de Junts, ha emplazado hoy públicamente a Esquerra a votar en contra de los presupuestos. En cualquier caso, esta actitud también interpela al conjunto de las formaciones independentistas sobre cuál debe ser nuestro comportamiento en los próximos meses, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados. También nos tenemos que preguntar si continuaremos aprobando los presupuestos generales del Estado. Nosotros, los independentistas, tenemos 23 escaños en el Congreso, que son los escaños necesarios, imprescindibles para garantizar una mayoría y una estabilidad gubernamental. Para garantir una mayoría y una estabilidad gubernamental. El portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, acaba de retuitear un mensaje en el que se considera esta actitud, la de decir que no se votará a los presupuestos generales, se considera infantilismo. Eso lo ha escrito un usuario de Twitter, Gabriel Rufián lo ha retuiteado, con lo que eso quiere decir. Inma Carretero, buenas tardes. ¿Qué tal, Aimar? ¿Hasta qué punto preocupa en el Gobierno que este pulso con la Generalitat a cuenta de la no ampliación del Prat pueda poner en peligro el apoyo de Esquerra a los presupuestos? Bueno, tanto en el sector socialista del Gobierno como en el de Podemos creen que no va a condicionar la negociación de los presupuestos. Esto se limita al aeropuerto, eso nos dice un miembro del Gobierno conocedor de lo que ha ocurrido con el Prat, que insiste en que lo que tiene que decidir el Govern es si quiere o no la ampliación. La opinión generalizada entre las distintas fuentes del Gobierno que consultamos es que con Esquerra nunca te puedes fiar hasta el final, porque siempre está en medio de muchos equilibrios, en Madrid y en Barcelona, eso creen, pero se agarran a la respuesta que el propio Pere Aragonés ha dado hoy, que ha dicho que el Prat y los presupuestos son distintas carpetas. Y eso es lo que defienden también en la Moncloa sobre la mesa de diálogo sobre Cataluña, que son cosas distintas, aunque por ahora no hay ni fecha, ni participantes, ni contenidos para esa reunión entre gobiernos que en principio se tiene que celebrar la semana que viene. Inma, gracias. Hasta luego. El Banco Central Europeo ha tomado hoy una decisión de gran calado. Empieza a retirar la respiración asistida que había dado a los países del euro. Lo que ha anunciado Christine Lagarde es que van a empezar a comprar menos deuda pública a los gobiernos. Lo hacen porque la pandemia mejora, los datos de la eurozona también mejoran, pero no mejoran igual en todos los países. Y España no es que esté entre los más bollantes. Entonces, ¿qué consecuencias puede tener esta decisión del BCE para España? Jordi Fábrega, buenas tardes. Buenas tardes. Que el Banco Central Europeo empiece a pisar el freno puede tener consecuencias a medio plazo para los países con más deuda, como es España. La clave será comprobar la cuantía de esa reducción, algo que hoy el Banco Central no ha comunicado. Si es un mero ajuste, las consecuencias habrá que esperarlas a principios del año que viene, que es cuando termina el programa antipandemias, y eso podría encarecer la deuda soberana y hacer que salga más caro conseguir dinero para financiar las políticas de los gobiernos. Si la reducción ahora es más moderada, algún efecto en esa línea de la deuda más cara puede notarse antes. En todo caso, de momento se anuncia una reducción de los estímulos y se pospone a diciembre la decisión sobre cómo será su finalización, y sigue sin atisbarse una subida de los tipos de interés que tendría consecuencias inmediatas. Y es muy llamativo lo que ha dicho hoy la vicepresidenta económica Nadia Calviño en un acto organizado por la cadena SER en Valencia. Hablaba sobre la inminente subida del salario mínimo y sobre la oposición de los empresarios a subir este año el SMI ni un euro, que es lo que han dicho. La COE insiste en que con ellos no se cuente ni para subir ni un euro este año. Bueno, pues Nadia Calviño les ha recordado a los empresarios que antes de enrocarse en esta posición tan rotunda, podrían pensar en todas las ayudas públicas que las empresas han ido recibiendo durante la pandemia. Las ayudas a autónomos, los avales del ICO, las ayudas directas, los ERTES, todo ello ha apoyado al tejido productivo. Por eso yo espero que todos entren o entiendan que es el momento de abordar esta subida. Si no se llega en última instancia, la determinación del salario mínimo es una competencia del Gobierno, ¿no? Y sobre todo, hay quien ha dicho, la ministra, usted ha dicho tirón de orejas, condiciona, en absoluto es esa mi actitud, es simplemente, yo creo que reflejar lo que sienten la mayoría de los españoles. Mayoría de españoles, por cierto, que con mayor o menor intensidad y antes o después terminarán notando en su recibo de la luz los precios imposibles de la electricidad en el mercado mayorista. Mañana un nuevo récord histórico, 152 euros el megavatio hora. Es un 7,5% más que hoy y es la primera vez que la luz supera ese umbral de los 150 euros. Hora 25. Aimar Bretos. Mañana se reúne la Comisión de Seguimiento contra los Delitos de Odio, una reunión que va a presidir Pedro Sánchez, que se convocó a raíz de la denuncia de Madrid y que el Gobierno ha decidido mantener a pesar de que esa denuncia se ha demostrado finalmente falsa. Que es verdad que ayer conocimos que fue una denuncia falsa la que se produjo, pero esa denuncia falsa no puede impedir describir
lo que es verdad, la realidad que sufren, por desgracia, personas por el hecho de ser como son. Esta tarde hemos sabido que la policía deja en manos de la Fiscalía el caso del joven que se inventó esa agresión, Isabel. Sí, los agentes han entregado en los juzgados la documentación y el Ministerio Público tendrá que decidir ahora si presenta denuncia contra él por simulación de delito. Y más allá de esa derivada judicial a nivel político, este asunto ha vuelto a poner al ministro del Interior en la picota. Grande Marlaska ha sido uno de los miembros del gobierno que a raíz de esa denuncia falsa más ha asociado el aumento de delitos de odio con el apogeo del discurso de la ultraderecha. Él insiste en que el problema no era solo la denuncia de Malasaña, que ha terminado siendo falsa. Me preocupa mucho que ante un acontecimiento como este, parece ser que todo el mundo olvida que se han incrementado los delitos de odio en el último año en un 10%. A mí lo que me parece grave es que banalicemos algo tan importante como estos hechos. Si tengo que dimitir por coordinar las actuaciones para hacer frente a una lacra social como es el discurso de odio, los delitos de odio, pues esa sería la única circunstancia. Pero la derecha pide la dimisión en bloque. Carolina Gómez, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ha salido la derecha en tromba contra el ministro Marlaska. Marlaska está siendo usado por Sánchez como escudo humano, por tanto, o Sánchez lo cesa o Marlaska lo mejor que podría hacer es irse. PP, Ciudadanos y Vox acusan al gobierno de utilización partidista. Macarena Olona. Esta politización indigna no ha tenido más finalidad que el demonizar una formación política como es Vox. La ultraderecha que aboga hoy por derogar las leyes LGTBI que protegen al colectivo. Marlaska no dimitirá y asegura que la policía no le trasladó que la denuncia podía ser falsa. La policía no había dado las sospechas, además en estas investigaciones son muy complejas. Hay muchas hipótesis de trabajo. Los grupos a la izquierda como Más País insisten en que una denuncia falsa no puede ocultar el repunte de los delitos de odio. Una denuncia falsa es un hecho lamentable que no tapa que en España hay un aumento disparado de las agresiones racistas y LGTBI que se producen porque algunos se han dedicado durante mucho tiempo a sembrar el odio. Un 10% han aumentado los ataques homófobos con respecto a 2019. La Comisión contra los Delitos de Odio se reúne mañana, presidida por Pedro Sánchez. Hora 25. Aimar Bretos. 10 días después de estos disparos con los que los talibanes celebraron la salida del último soldado estadounidense del aeropuerto de Kabul, 10 días después, ese mismo aeropuerto vuelve a estar operativo. Esta tarde ha despegado desde allí el primer vuelo comercial que acaba de aterrizar en Doha, en la capital de Qatar, con 115 pasajeros. Los talibanes están dejando salir a extranjeros. Corresponsal Luis Miquel Hurtado. Técnicos cataríes y turcos, fruto de un acuerdo con los talibán, son quienes se están encargando de operar uno de los aeropuertos más trágicos de la historia. La seguridad corre a cargo de una compañía privada de Ankara. Después de expresar en público su descontento con el veto de los talibán a los despegues desde otra ciudad, Mazar-e-Sharif, Estados Unidos ha conseguido convencerles de que permitan este vuelo procedente de la capital, pero no todos los que se quedaron en tierra durante la caótica fase de evacuaciones han podido dejar Afganistán. Entre los pasajeros de este jueves había tanto con pasaporte estadounidense como de otros países. Su destino es Qatar, país que aspira a convertirse en el broker de Occidente para relacionarse con el Emirato Islámico afgano. Los talibanes esperan que este vuelo sea el primero de una vuelta a la normalidad. Normalidad solo en el aire. En las calles, la normalidad está siendo las palizas que los talibán están dando a las mujeres por protestar y a los periodistas por contarlo. El diario Etilad Atroz ha denunciado que 2 de sus trabajadores fueron arrestados y torturados con una salvajería tal que no pudieron ni siquiera salir andando del cuartel. A esta hora las calles del casco antiguo de Pamplona tendrían que estar a reventar. Habitualmente lo están los jueves, en el llamado juevincho, que son jueves de pinchos. Bueno, este jueves no va a ser así. Los bares han bajado las persianas antes de tiempo en protesta contra la violencia que se desencadena por las noches allí en esa zona de Pamplona y en apoyo al dueño de un bar al que agredieron hace una semana. En el centro de Pamplona está la compañera de Radio Pamplona, Iranzu García. Iranzu, adelante. Aquí hay muy poco ambiente a estas horas, patrullas de policía y en calles muy concurridas los jueves como San Nicolás, Estafeta o Navarrería no hay nadie, están vacías, un cierre de persianas que provocará grandes pérdidas a los hosteleros en este segundo jueves con universitarios en la ciudad. El mensaje es claro. Parece que en vez de hosteleros seamos policías y tenemos que ejercer o poner unas normas. Y llevamos 3 semanas que se está viendo que la cosa se está desmadrando. Tenías el botellón aquí en la puerta, el problema es que no tienen donde ubicarse tampoco, entonces yo creo que hay que darle salidas también. Una condena a la violencia por parte de los jóvenes que también rechazan estos actos. O sea, nosotros los jóvenes
Estamos totalmente en contra de lo que ha pasado, totalmente. Entonces ya vale, ¿ok? Se nos ha ocurrido dar una vuelta, pero estamos un poco tristes, porque no nos hace gracia que por unos locos, pues nosotros no podamos disfrutar de los bares. No nos representan a los demás de los jóvenes. Calles como Calderería o Mercaderes sí que tienen ambiente, los bares están abiertos, aunque cuelgan pancartas en las que se lee no a la violencia ni ataques en nuestro barrio. Gracias, Iranzu. Y a esta hora, la mirada de Xavier Vidal Folk. La ampliación del aeropuerto del Prat de Barcelona, Josep Tarradellas, no era, o no es, un asunto pequeño. Como cantidad, más de 1.700 millones de euros es la inversión más grande para Cataluña en el próximo decenio. Como utilidad para el aeropuerto, supone evitar su saturación a la que prácticamente ya ha llegado, con 53 millones de pasajeros frente a 55, y pasar a 70 millones. Como presencia de Cataluña en el mundo implica convertir a Barcelona en un nudo de conexión internacional en competencia con los demás europeos. Como proyecto de país supone equilibrar la oferta aeroportuaria española con Barajas y los aeródromos más turísticos en Baleares y Canarias. O sea, es una cuestión de ser o de no ser. Así que este asunto no puede liquidarse con acusaciones políticas de trazo grueso que tanto cansan, de traición, mentira, chantaje. Es el recurso facilón al que ha recurrido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Pero ¿a quién le cabe en la cabeza que el gobierno de España, por más que sea español, ¿no?, se dedique a chantajear por la vía de poner sobre la mesa 1.700 millones, aunque sea a través de la gestora aeroportuaria AENA? Ahí me den esos chantajes, pensarán y desearán algunos. La excusa ecologista de que la ampliación de la pista corta perjudicará una mini laguna, la llamada La Ricarda, donde descansan aves en sus migraciones desde África, es demasiado endeble. AENA se comprometió a compensar ese perjuicio ecológico multiplicando por 10 las zonas de reserva natural, y es Bruselas quien deberá o debería juzgarlo. Si la Generalitat no da marcha atrás en su rectificación tras haber apoyado el proyecto el 2 de agosto, todo el mundo sabrá quién es el responsable de que el aeropuerto barcelonés del futuro sea de juguete. Minuto 25 de Hora 25. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.